Con ustedes, el pastor y evangelista Gavis Joel Bermúdez, la palabra que iluminará tu vida. Muy buenos días para todos, les bendigo enormemente en Cristo Jesús. Les extiendo un gran saludo a todos aquellos que están escuchando Lámpara a tus pies. Les saluda su pastor y evangelista Gavis Joel Bermúdez. Y agradezco a mi Padre por la oportunidad que me da de poder dirigirme a ustedes una vez más. Espíritu Santo de Dios, te pido que dirijas mis palabras, que sean tuyas, Señor, y que permita que todos aquellos que la van a escuchar sean bendecidos, que la puedan entender y ponerlas por obras, que la guarden en su corazón, para que luego dé muchos frutos, amado Dios. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, amén y amén. El título del mensaje de hoy es Ten cuidado con los pecados de omisión. ¿Cómo así? Le voy a explicar. De alguna manera la palabra de Dios nos enseña que hay pecados pasivos y activos, o pecados de omisión o pecados de acción. Voy a llevarlo ahora a un ejemplo para que usted me pueda entender. Muchas veces el ser humano peca cuando hace una acción. Por ejemplo, cuando miente, cuando mata, cuando roba, cuando fornica, cuando adultera. Pero muchas veces la palabra también nos dice que pecamos cuando omitimos de hacer aquello que nos corresponde. Por ejemplo, hay muchas personas que dicen, yo no tengo necesidad de estar en una iglesia, de leer la palabra, porque yo soy una persona buena y no le hago daño a nadie. Por la palabra sabemos que es buena entre comillas, porque la palabra de Dios nos dice que no hay ni uno bueno, solamente Dios. Y nuestro Padre nos dice que no dejemos de congregarnos como muchos lo hacen por costumbre. La palabra nos dice que hay caminos que para el hombre son caminos de bien, pero al final son caminos de muerte. Entonces no se trata en lo que tú pienses, sino en lo que piensa Dios y lo que Él nos ha mandado a hacer. Por ejemplo, Él nos dice que aquel que dice que ama a Dios, pero no ama a su prójimo, tal es mentiroso. Porque si no ama a su prójimo que lo ve, ¿cómo va a amar a Dios que no lo ve? La palabra nos dice que perdonemos a nuestro prójimo para que el Padre entonces nos perdone a nosotros. Y hay múltiples ejemplos en la Biblia donde nos dice las consecuencias negativas que tendremos si no obedecemos estas palabras. Entonces, ¿cómo puede decir alguien que está haciendo las cosas bien cuando está omitiendo todo esto que Dios le ha mandado? No hay justificación alguna, porque nuestro Señor nos ha dejado su palabra, ha dejado ministerios para instruirnos y ha puesto todas las herramientas. Hay una ley terrenal que dice que el desconocimiento de la ley no exime de culpa. Ahora, todo esto que hemos hablado, vamos a llevarlo a la palabra para tener el soporte suficiente y usted se dé cuenta que lo que estamos hablando aquí no son las palabras de Gavis, sino las palabras de nuestro Padre Dios. Santiago 4:17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O sea que usted puede pecar por acción, como lo mencionamos, y también por omisión. Cuando usted deja de hacer lo que le corresponde, está pecando. Y ambos son pecado. Y la palabra dice que para el Señor pecado es pecado. Entonces tenemos que tener cuidado de no vivir bajo nuestras propias leyes, sino la de Dios. De no caminar conforme nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios, para que así le agrademos en todo. Hay muchas personas que han recibido del Señor, que han conocido la verdad, pero que no la han compartido. Y la palabra de Dios dice que este es un mandato que nuestro Señor Jesucristo nos ha entregado. Por eso tenemos la responsabilidad de poder extender el mensaje, las buenas nuevas de salvación a todo aquel que la necesite, porque es de suprema importancia. Estamos hablando de la vida eterna. Hay muchas personas que han aceptado a Cristo, que han recibido la verdad, que conocen aquello que agrada y desagrada a Dios, pero se hacen lo de la vista gorda cuando ven aquello que no agrada a Dios. Yo no me meto en eso porque no es mi asunto. Yo mejor me quedo callado porque entonces después me van a discriminar. Vemos lo que está sucediendo en el mundo. Y el pueblo de Dios está quedando callado. ¿Cómo el mundo va a conocer si lo que está haciendo está mal, si nosotros nos quedamos callados? La palabra de Dios dice, ¿y cómo se le hablará si no hay quien vaya? ¿Y quién les predicará si no hay personas dispuestas? Orad por el Dios de la mies para que envíe sus siervos. Dios está interesado que todos puedan llegar al conocimiento de la verdad, pero para eso es necesario que nosotros seamos ese instrumento para que Dios entregue la verdad bajo la dirección del Espíritu Santo. Vemos que se están aprobando leyes y nosotros nos quedamos callados. Y ese imperio de la maldad
Le conviene que nosotros estemos tranquilos. Le conviene tenernos callados. Por eso Él hace amenaza, intimida, para llevarnos al miedo y de esta manera callarnos. Cuando nuestro Señor Jesucristo envía a sus discípulos a predicar, Él era consciente que estaban en un grave peligro, pero que era necesario extender las palabras del reino, las buenas nuevas de salvación. Muchos de ellos murieron trágicamente, y es porque estamos en una guerra espiritual del bien y del mal, y como toda guerra hay bajas, pero lo importante es el galardón que Dios tiene para nosotros cuando hayamos cumplido aquellos que Él nos mandó. Si leemos la palabra en el libro de los Hechos, nos dice que Pedro y el resto de los apóstoles fueron latigados, fueron extorsionados y amenazados para que no hablaran la palabra. Ellos estaban claros con lo que tenían que cumplir, aunque eso les costara. Pero vemos en nuestros tiempos que se maneja una sensibilidad, una apatía y una negativa a no padecer por causa de Cristo. La palabra nos dice que por causa de Cristo seríamos menospreciados, vituperados, maltratados. Esa es la vida del cristiano mientras estemos en esta tierra, que nos manifiesta la palabra que no nos ama porque no aman a Dios. Se aprueban leyes que van en contra de los estatutos de Dios, como matrimonio entre el mismo sexo. Esto es una aberración, porque la palabra dice claramente que varón y hembra Dios los creó. Dios no se equivoca. Es la maldad del hombre que ha llevado a toda esa corrupción. Vemos cómo se aprueban esas leyes en contra de la vida, negándole a un ser humano vivir, cuando es un derecho que Dios le ha dado, porque Él es el dador de la vida. Entonces nos quedamos callados y no decimos nada, porque entonces, ¿qué me van a decir? Repito nuevamente el título: cuidado con el pecado de omisión. Cuidado si estás dejando de hacer lo bueno, porque es pecado también. Se te cuenta como aquel que mató, como aquel que fornicó o adulteró. Diría usted, pero es injusto. La palabra de Dios no es injusta. Injusta es aquel que no hace lo bueno. Porque cuando usted está haciendo lo bueno, está ayudando a otros. La palabra nos habla del amor al prójimo, de ayudarnos los unos a los otros, así como Dios nos ayudó a nosotros enviando a su Hijo amado. Tenemos que dar de lo que hemos recibido. Tenemos que mostrar la compasión. No sé cuántos se acuerdan de aquella parábola contada por nuestro Señor Jesucristo. Aquel que debía mucho dinero a un amo, y él lo iba a meter preso por causa de esto. Y él le rogó, y luego él tuvo misericordia. Pero cuando éste salió de allí, fue a cobrarle a otro amigo, y aquel no le pagó y lo mandó a poner preso. Dice la palabra que entonces el amo lo llamó y lo mandó a poner preso hasta pagar el último cuadrante. Hago una pregunta: ¿es justo esto, sí o no? Por supuesto que sí. Dios nos ha bendecido a mucho. Nos ha permitido tener el sustento en nuestra casa. Nos ha ayudado de múltiples maneras. ¿Por qué te cuesta ayudar a tu prójimo? Acuérdate que todo lo que hay aquí un día perecerá. El día que tú partas de esta tierra no te llevarás nada. ¿Por qué te apegas de las cosas materiales? Acuérdate de la mujer de Lot, que se perdió por tener su mirada en otras cosas, no en las cosas de arriba que permanecen para siempre. Dice la palabra que el que le da al pobre, a Dios le está prestando. ¿No le parece a usted extraordinario prestarle al Todopoderoso, al dueño del oro y la plata? Nada queda sin recompensa. Dios le dijo a su pueblo: me has robado. Y ellos preguntaron: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y vuestras ofrendas. A lo mejor para ellos esto era algo irrelevante, pero para Dios era robo, porque estaban dejando de dar lo que le correspondía, aquello que Dios había mandado por estatuto. Todo lo que tiene Dios te lo ha dado para cumplir una misión aquí, pero posteriormente nada de eso te lo podrás llevar. Ahora solamente pongo esto como un pequeño ejemplo, pero hay múltiples maneras de omitir o pecar por omisión. Ahora vamos a llevarlo un poquito más profundo. Mire que la palabra de Dios nos dice que cuando nosotros cumplimos lo que Dios nos está mandando, aún así el Señor nos llama siervos inútiles, porque simplemente hacemos lo que nos corresponde porque nos toca como siervos. El siervo no tiene derecho a exigir. El siervo simplemente tiene que cumplir lo que le mande. Lucas 17:10 dice: así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, eso hicimos. Analice que aún haciendo lo que Dios nos ha enviado, somos siervos inútiles. ¿Qué tal si no solamente hacemos lo que Dios nos manda, sino que hacemos un poco más?
para ser siervos diligentes, pagar el precio. Termino con Lucas 12:47. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a la voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y a aquel que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Creo que Dios ha hablado en nuestras vidas, porque muchas veces consideramos que estamos haciendo las cosas bien, sin darnos cuenta que estamos pecando delante del Padre por dejar de hacer lo que nos corresponde hacer, por callar, por omitir, por dejar de hacer lo bueno. También somos culpables. Espero de todo corazón que estas palabras hayan llegado a lo profundo de tu corazón. Si te ha gustado, por favor, ayúdanos a compartirla. Danos un me gusta allí en nuestro canal de YouTube, porque de esta manera este mensaje será más visible para otras personas. Acuérdate que hacemos todo esto cumpliendo la voluntad del Padre, pero lo hacemos con mucho amor, para extender las buenas nuevas de salvación, para llevar la palabra de verdad y conocimiento y que nos lleva a la estatura del varón perfecto. No se te olvide que esto fue Lámpara a tus pies. Hay una nueva historia que contarte y es en Lámpara a tus pies.